Esta es la historia de una mujer rechazada por quienes debieron amarla, y de un hombre que había jurado no volver a enamorarse. Cuando el destino cruzó sus caminos, nadie imaginó que de tanto dolor nacería la más hermosa historia de amor. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like. En los comentarios, cuéntame, ¿crees en los nuevos comienzos? Quédate hasta el final, porque esta historia te tocará el corazón de una manera que jamás olvidarás. A finales del siglo XIX, en los rincones más apartados de Chile, este tipo de historias se repetían a menudo. Clara se despertó aquella mañana de agosto, sin saber que sería la última vez que dormiría bajo ese techo. Aún no salía el sol por completo cuando escuchó la voz áspera de doña Inés, llamándola desde el piso de abajo. No era un llamado cariñoso, nunca lo era. Era la voz de quien convoca a una sirvienta, no a una hija, pero Clara ya se había acostumbrado a eso a lo largo de sus 24 años. Cada mañana empezaba igual, con ese tono impaciente retumbando en las viejas maderas de la casa, recordándole que su presencia allí era apenas tolerada, jamás celebrada. Se levantó rápido del jergón de paja en el cuartucho del fondo del almacén, el mismo rincón donde dormía desde que tenía memoria. Las paredes descascaradas guardaban las marcas de su infancia solitaria, pequeñas líneas que había hecho con carbón cuando era niña, contando los días para que algo cambiara. Se lavó la cara con agua fría usando la jofaina trizada y se amarró el cabello oscuro en un moño sencillo. Sus dedos conocían de memoria cada movimiento. Allí no había espejo, nunca lo hubo. Doña Inés decía que los espejos eran una vanidad innecesaria para quienes no tenían belleza que cuidar. Y Clara había aprendido a no cuestionar, a aceptar cada palabra como una verdad absoluta. El almacén de ramos generales quedaba a la entrada del pueblo, una construcción modesta de adobe y madera, de 2 pisos, que servía de negocio y vivienda. En las estanterías llenas de polvo se amontonaban géneros descoloridos, herramientas oxidadas y sacos de harina que a veces venían con gorgojos. No era un negocio próspero, pero sobrevivía atendiendo a los peones de las haciendas vecinas y a los viajeros que pasaban por el camino real. Don Genaro, el hombre que la había encontrado cuando era una recién nacida, envuelta en harapos a las puertas de la iglesia hacía 24 años, había levantado el lugar con sus propias manos, adobe a adobe, soñando con una vida mejor que nunca llegó del todo. Él había sido amable con Clara cuando era niña, a su manera reservada y ruda. Le enseñó a leer con diarios viejos que llegaban de Santiago con semanas de retraso. Le mostraba cómo dar los vueltos y le permitía comerse las frutas machucadas que ya no servían para la venta. No era amor, Clara lo sabía desde pequeña, pero era lo más parecido a la bondad que conocía. Una gentileza silenciosa que se notaba en los pequeños detalles. A veces, cuando doña Inés no andaba cerca, él incluso le sonreía, una sonrisa triste, que parecía decir: «Lo siento, pero no puedo hacer más». Doña Inés, sin embargo, siempre se encargó de dejarle en claro que aquello era una caridad a la fuerza, un peso que cargaba contra su voluntad. «Deberían haberte dejado donde te encontraron», solía decirle con frecuencia, sobre todo cuando el trabajo no quedaba perfecto o cuando Clara se atrevía a reír demasiado fuerte. «Estoy obligada a mantenerte porque mi marido tiene el corazón blando, pero no te creas que eres parte de esta familia. Nunca serás más de lo que eres. Una guacha que tuvimos la decencia de recoger». Clara creció sabiendo que no pertenecía a ese lugar. Cada plato de comida era una devaluación, una deuda imposible de pagar. Cada pedazo de techo sobre su cabeza, una generosidad que debía compensar con el doble de trabajo, un silencio perpetuo y una gratitud infinita. Aprendió a hacerse invisible, a adivinar las necesidades antes de que las dijeran, a desaparecer en los rincones cuando había visitas, a no pedir nada, a no quejarse jamás y a agradecerlo todo. Su vida entera había sido un largo intento de justificar el espacio que ocupaba en el mundo, y aún así nunca era suficiente. Cuando don Genaro murió hacía 6 meses, víctima de una fiebre que ningún médico supo tratar, todo empeoró. Él era el único lazo frágil que unía esa casa con algo de humanidad. Y con él bajo tierra, sepultado en el pequeño cementerio del pueblo bajo una modesta cruz de madera, doña Inés ya no vio motivos para disimular su resentimiento. Las deudas del negocio salieron a la luz como deudas abiertas, cuentas que no cuadraban y acreedores que cobraban con amenazas cada vez más directas. La viuda necesitaba un culpable, y Clara estaba ahí, a la mano e indefensa.
La culpa es tuya, le gritaba doña Inés en sus crisis cada vez más frecuentes. Desde que llegaste a esta casa, solo hemos tenido mala suerte. Mi marido se enfermó cuidándote cuando eras guagua. Gastamos lo que no teníamos, y mira dónde estamos ahora. Eres una carga. Siempre has sido un estorbo que arrastro sin merecerlo. Clara escuchaba en silencio, encogida, deseando poder desaparecer de verdad, disolverse en el aire como el humo de la cocina a leña. Bajó las escaleras de madera crujiente y encontró a doña Inés en la cocina, con el rostro marcado por la amargura de quien pasa la vida insatisfecha. La mujer tenía poco más de 50 años, pero parecía cargar con 80. Llevaba el pelo canoso apretado en un moño tirante. Le temblaban un poco las manos y sus ojos, que alguna vez fueron café, ahora parecían grises, como si el color se hubiera desvanecido junto con cualquier rastro de alegría. «Prepara el mate, haz el fuego y abre el almacén», ordenó sin mirar a Clara. «Y cuando termines, quiero que ordenes la bodega. Es un desastre por tu culpa». Clara se tragó la injusticia que le subía por la garganta. La bodega estaba desordenada, porque la misma doña Inés se había empeñado en mover todo de lugar 3 veces la semana anterior, buscando cosas que pudiera vender para pagar las deudas, dando vuelta a cajones y desparramando herramientas, pero discutir solo empeoraría las cosas. «Sí», doña Inés respondió despacio, moviéndose ya para encender la cocina. El día pasó con la rutina que se sabía de memoria, con cada movimiento automatizado por el tiempo y la repetición, atender a los pocos clientes que aún entraban al almacén cada vez menos con el paso de los meses, sacudir los estantes que acumulaban polvo más rápido que mercadería, ordenar lo que ya no tenía orden posible, cocinar con los ingredientes más baratos y servir sin esperar un gracias. Doña Inés pasaba las horas sentada en la mecedora cerca de la ventana, suspirando lo suficientemente fuerte para que Clara la escuchara, quejándose de lo injusta que había sido la vida con ella. «Mi marido me dejó sola, con deudas que no puedo pagar, con un negocio que se va a pique, y para colmo, contigo, otra boca inútil que mantener». Clara fingía no oír, pero cada palabra se le clavaba como una espina bajo la uña, doliendo de una forma que no tenía remedio. Seguía barriendo, limpiando, ordenando, como si el trabajo pudiera de algún modo redimirla del pecado de existir, del delito de haber sido abandonada y luego recogida por quien no la quería. Fue al final de la tarde, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja y violeta, que todo se derrumbó. Clara estaba barriendo la entrada del almacén, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban bajo la luz moribunda, cuando vio a doña Inés conversando con don Augusto afuera. Al hombre lo conocían en toda la región como un buitre de propiedades, alguien que compraba terrenos y negocios de deudores desesperados por una miseria, aprovechándose de la desgracia ajena. Era gordo, sudoroso, con ojos pequeños que calculaban ganancias en cada mirada. Vestía trajes caros, pero mal ajustados, y tenía la costumbre de mascar tabaco, lo que le dejaba los dientes manchados de marrón. Doña Inés le hizo señas a Clara para que se acercara. Había algo distinto en los ojos de la viuda, una mezcla de alivio y crueldad que le revolvió el estómago a la muchacha. La sonrisa de la mujer era artificial, pegada como una máscara, y eso asustaba más que sus insultos habituales. «Clara», dijo doña Inés, con una voz dulce que sonaba grotesca, «ha llegado el momento de que sigas tu propio camino. Ya eres una mujer adulta. Ya es hora de que te ganes la vida. El señor Augusto se ha ofrecido a comprar el almacén, y con ese dinero podré saldar mis deudas e irme. Pero para cerrar el negocio, como corresponde, necesito entregar la casa libre, completamente vacía». Clara pestañeó, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor, sin entender del todo lo que escondían esas palabras adornadas. «¿Vacía?», repitió con una voz fina, casi infantil. «Sin ti», aclaró doña Inés, y ahora cada palabra era elegida para herir, afilada como un cuchillo. «Tú no eres mi hija, nunca lo fuiste. Fuiste una obligación que cargué por 24 largos años solo por la terquedad de mi difunto marido, que en paz descanse. Él ya no está, y yo no tengo motivos, ni recursos, ni ganas de mantener a la hija de nadie. Tienes que entenderlo, Clara. En este mundo cruel, cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas». El mundo pareció girar. Las pocas fuerzas de Clara se desvanecieron y el piso se le escapó bajo los pies. Se apoyó contra el marco de la puerta. Las piernas le temblaban y sentía el pecho tan apretado como si le hubieran amarrado sogas alrededor de las costillas. «Pero, doña Inés», dijo con la voz quebrada, «no tengo a dónde ir. No tengo a nadie, ningún lugar, nada.
Usted lo sabe, siempre lo ha sabido. ¿Qué culpa tengo yo de esto? La voz de la mujer se volvió fría, sin fingimientos, pura crueldad. Deberían haberte dejado en el torno de la iglesia, y ya. Al menos allá las monjas saben qué hacer con los huérfanos. Ellas tienen caridad de verdad. Yo ya hice más de lo que debía, mucho más. Te di techo y comida por 24 años sin tener ninguna obligación. Ahora es el momento de que cada una siga su rumbo. Eres joven, puedes trabajar, puedes arreglártela sola. Ya no es mi problema. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a no llorar. Las retuvo con todas las fuerzas que le quedaban. No le daría a doña Inés el gusto de verla quebrarse por completo. Ya le había entregado todo a esa mujer. Años de trabajo silencioso, sumisión absoluta, cada pedazo de su dignidad. No le entregaría también sus lágrimas. ¿Cuánto tiempo tengo? Su voz sonó más firme de lo que esperaba, sorprendiéndola, como si dentro de ella hubiera una fuerza oculta. Hasta mañana al amanecer. Llévate solo lo que es tuyo, que no debe ser mucho. El señor Augusto toma posesión pasado mañana y yo me voy a Santiago a vivir con mi hermana. Allá no hay espacio para ti, así que ni se te ocurra pedirlo. Este es el fin, Clara. El fin de todo esto. Clara asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué opción tenía aparte de aceptar este nuevo rechazo, esta nueva expulsión? Subió lento a su cuartucho. Cada escalón pesaba como una montaña. Tenía la vista nublada, el pecho oprimido y un pitido molesto en los oídos. Miró ese espacio minúsculo que había sido su mundo entero, las paredes descascaradas, el jergón de paja, la ventanita por donde apenas entraba luz. No había mucho que empacar. En realidad, 2 mudas de ropa remendadas tantas veces que había más parches que género original. Una manta descolorida que decían que había pertenecido a la madre que nunca conoció. Una Biblia pequeña con las hojas amarillentas que don Genaro le había regalado hacía años y su fe de bautismo, la única prueba de su existencia, aunque no probara su valor ni su derecho a tener un lugar en el mundo. Pasó la noche en vela, sentada al borde de la cama dura, mirando por la pequeña ventana las estrellas que brillaban indiferentes en el cielo infinito. Por primera vez en su vida, Clara se permitió sentir rabia. Rabia de verdad, no la resignación mansa que había cultivado por años. Sentía rabia contra quienes la habían abandonado de recién nacida en la puerta de una iglesia, envuelta en harapos, como si fuera basura. Rabia contra don Genaro por morir y dejarla desprotegida en manos de una mujer sin piedad. Rabia contra doña Inés por cada humillación, cada insulto, cada día de trabajo ignorado. Rabia contra el mundo, que no parecía tener espacio para mujeres como ella. Mujeres sin apellido, sin familia, sin protección. Pero junto a la rabia venía el miedo, un frío paralizante que le subía por la espalda como una culebra. ¿Qué podía hacer una mujer sola, sin familia, sin dinero, sin recomendaciones, sin nada más que ropa vieja y una Biblia? ¿A dónde iría? ¿Quién la recibiría? El mundo allá afuera era inmenso y ajeno, y ella no era nadie, era invisible. Al amanecer, Clara bajó las escaleras por última vez cargando su pequeño atado, que pesaba menos que su propio corazón. Doña Inés ya estaba despierta, como si hubiera pasado la noche vigilando para asegurarse de que la intrusa realmente se fuera. No hubo despedida, no hubo un último desayuno, no hubo más palabras que un seco vete ya. La puerta se cerró detrás de Clara con un golpe seco, definitivo, como la tapa de un cajón. El pueblo aún dormía cuando Clara empezó a caminar. Las calles vacías multiplicaban el eco de sus pasos solitarios. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse allí, donde todos conocían su historia, donde todos la mirarían como la rechazada, la abandonada por segunda vez. Sus pies la llevaron por el camino de tierra que cruzaba la región, flanqueado por viñedos inmensos que se extendían hasta perderse de vista. El sol naciente pintaba el horizonte de tonos dorados y rojizos, colores de fuego y esperanza, pero Clara no podía ver belleza en aquello, solo la inmensidad de un mundo donde ella no cabía. Caminó por horas. Las suelas delgadas de sus zapatos gastados le ofrecían poca protección contra las piedras afiladas del camino. No llevaba comida, no llevaba agua, no tenía rumbo. Con cada paso se sentía más liviana y más pesada a la vez. Liviana por no llevar equipaje, pesada por cargar el dolor de una vida entera de rechazo. El sol estaba en lo alto, implacable, cuando las fuerzas empezaron a fallarme de verdad. Clara no comía desde el almuerzo del día anterior un plato ralo de porotos aguados, y la última vez que había tomado agua había sido en la madrugada. Tenía la boca seca como la estopa.
la lengua pegada al paladar, la cabeza dándole vueltas y las piernas temblorosas. Necesitaba parar, descansar. ¿Pero dónde? El camino seguía interminable, sin casas a la vista, solo viñedos y más viñedos. Fue entonces cuando vio un boldo frondoso a la orilla del camino, un árbol antiguo de ramas gruesas que ofrecía una sombra generosa contra el calor. Clara tambaleó hasta allí, las piernas se le doblaron y se dejó caer sobre las raíces expuestas que formaban una especie de asiento natural. Apoyó la cabeza en el tronco áspero y cerró los ojos por un instante, solo para recuperar el aire, pero su cuerpo, agotado y desnutrido tras meses de comer mal, tenía otros planes. La conciencia empezó a escurrirse entre sus dedos como arena fina. El mundo se alejaba y los sonidos se apagaban. Clara luchó por aferrarse a un hilo de lucidez, por no entregarse del todo a esa oscuridad tan tentadora, porque un instinto primitivo de supervivencia le advertía que quedarse dormida así, sola en ese camino desierto, podía significar no despertar jamás. Se le nubló la vista. Manchas oscuras bailaban a su alrededor. El viento del camino se volvió un murmullo lejano. Las manos le temblaban sin control en el regazo. Intentó ponerse de pie, pensando que debía seguir, pero las piernas no le respondieron. Entonces apareció el pánico, esa sensación de que el cuerpo se apaga contra la propia voluntad, de estar perdiendo el control. Ella no lo sabía, pero a unos pocos metros, justo después de la curva del camino que sus ojos nublados ya no alcanzaban a ver, venía un hombre a caballo. Un hombre de hombros anchos y mirada cansada que también cargaba sus propias penas, sus propias pérdidas irreparables, sus propias razones para haber jurado no volver a abrirle el corazón a nadie. Un hombre que, en un par de minutos, encontraría a una mujer al borde del colapso, bajo la sombra de un árbol, y sin imaginarlo, estaría encontrando la razón para que su propio corazón volviera a latir. Pero Clara no sabía nada de eso mientras la conciencia se le escapaba, mientras su cuerpo cediendo y el mundo se desvanecía. Lo único que sabía en ese instante suspendido era que había sido rechazada por la última persona que debió protegerla, y que ahora, sola en esa ruta interminable bajo un cielo indiferente, tal vez el mundo finalmente le estaba diciendo en voz alta lo que todos siempre le habían insinuado, que no había lugar para ella en ninguna parte. Vicente Almeida no era hombre de vacilaciones. A sus 35 años, manejaba uno de los fundos más prósperos de la zona con mano firme y decisiones rápidas. Pero esa tarde de agosto, cuando distinguió un bulto recostado contra el boldo a la orilla del camino, algo dentro de él lo hizo dudar por un segundo antes de reaccionar. Podía ser solo un peón descansando, un borracho durmiendo la mona, o tal vez nada de lo que debiera preocuparse. Pero entonces el bulto se movió apenas, un gesto demasiado débil para alguien que solo duerme. Vicente tiró de las riendas de su caballo, desviándose de la ruta que lo llevaba directo a la casa patronal. Se acercó despacio. Los cascos del animal levantaban pequeñas nubes de polvo arcilloso. Solo cuando estuvo a unos metros, se dio cuenta de que era una mujer, joven, por lo que alcanzaba a ver, con ropas sencillas cubiertas por la tierra del camino. Estaba recostada de lado contra el tronco, con la cabeza en un ángulo incómodo y un pequeño atado tirado al lado, como si se le hubiera resbalado de las manos. Vicente se bajó del caballo, lo amarró rápido a una rama y se acercó con cuidado. «Señorita», llamó, manteniendo una distancia prudente. «¿Se encuentra bien?» Clara escuchó la voz como si viniera desde el fondo de un pozo, atravesando capas de algodón. Intentó abrir los ojos, pero la luz del sol era demasiado fuerte, lastimándole los párpados como agujas. Solo logró soltar un quejido suave, moviendo apenas la cabeza. Vicente frunció el ceño y dio un paso más. Ahora que estaba cerca, podía verla mejor. Tenía los labios partidos y resecos, un signo claro de deshidratación grave. Las manos apoyadas en el regazo le temblaban con espasmos involuntarios. Estaba demasiado pálida, sudorosa, y tenía unas ojeras profundas. «Señorita», repitió él, con voz más firme y cercana. «Debe despertar. Dígame qué le pasó». Clara se obligó a abrir los ojos y el mundo apareció borroso, manchas de luz y sombra que tardaron en tomar una forma others. Cuando por fin logró enfocar, vio a un hombre agachado frente a ella. Era alto, de hombros anchos, cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes y unos ojos café profundos que la miraban con una mezcla de preocupación y desconfianza. Vestía ropas de montar de buena calidad, espuelas y botas de cuero bien cuidadas. Tenía ese aire de autoridad natural,
de quien está acostumbrado a mandar y ser obedecido. «Agua», alcanzó a susurrar Clara con una voz ronca, casi inaudible. «Por favor, agua». Vicente no lo pensó 2 veces. Volvió a su caballo, desató la cantimplora de cuero que siempre llevaba en la montura y regresó a su lado, arrodillándose en la tierra. Despacio le dijo, acercándole la boquilla a los labios: «Beba despacio o le va a hacer mal». Clara obedeció. Cada sorbo parecía revivir las partes de su cuerpo que ya se habían rendido. El agua estaba tibia, pero para ella era mejor que cualquier manjar. Bebió con desesperación hasta que Vicente la apartó con suavidad. «Suficiente por ahora. En un momento le doy más». La examinó con atención detallada, notando su debilidad extrema. «¿Cuánto lleva sin comer?». Clara intentó pensar, pero el tiempo se le había vuelto confuso. «Desde ayer, creo. No lo sé bien». «¿Y sin tomar agua?». «Tomé un poco en la madrugada, antes de salir, hace muchas horas». Vicente calculó mentalmente. El sol ya empezaba a caer. Debían ser cerca de las 4 de la tarde. Si había caminado desde el amanecer bajo ese sol de agosto sin probar bocado, llevaba al menos 9 horas expuesta. «Necesita que la revise un médico», dijo él con preocupación práctica. «No puedo dejarla aquí. El pueblo más cercano está a 3 leguas y usted no puede dar un paso más». Clara intentó incorporarse, un reflejo automático para demostrar que no era una carga, pero las piernas simplemente no le respondieron. Se quedó allí, frustrada y avergonzada, sintiendo que las lágrimas de humillación se le venían a los ojos. «Puedo seguir», mintió con la voz temblorosa. «Solo necesito descansar un momento y podré continuar». «Ya veo que no puede», sentenció Vicente, tomando una decisión. «Mi fundo queda a media legua de aquí. La llevaré allá. Mi ama de llaves podrá atenderla, darle comida y un lugar donde recuperarse». Clara sintió que el pánico la invadía. «No, no puedo. No puedo aceptar caridad de extraños. Ya fui bastante carga para quienes me criaron. No puedo». Su voz sonó más fuerte, cargada de desesperación. Vicente la observó con mayor atención, entendiendo que detrás del cansancio físico había heridas mucho más profundas. «No es caridad», dijo con una suavidad que lo sorprendió a él mismo. «Es simple humanidad, y según lo que veo, le queda 1 hora, tal vez 2, antes de que su cuerpo colapse del todo. Así que dejémonos de discusiones y solucionemos esto». No esperó respuesta. Tomó el atado de Clara y lo amarró a la montura. Luego volvió a agacharse junto a ella. «Voy a tener que subirla al caballo. Quédese tranquila, seré muy respetuoso, pero necesito que me ayude». Clara ya no tenía fuerzas para resistirse ni para mantener esa apariencia de independencia. Asintió apenas y Vicente la tomó por la cintura para ayudarla a ponerse de pie. El mundo le dio una vuelta violenta y se habría caído si él no la hubiera sostenido con firmeza. «Despacio», le indicó. «Con calma». Paso a paso llegaron hasta el caballo. Vicente se subió primero y luego le extendió la mano. Clara aferró esa mano grande y callosa, sintiendo su fuerza protectora. Con un esfuerzo tremendo, logró acomodarse en la montura, delante de él. Vicente la rodeó con los brazos para tomar las riendas, manteniéndola segura contra su pecho. Clara podía sentir su calor, el olor a tabaco, tierra y el sudor limpio del trabajo en el campo. Era extraño estar tan cerca de un desconocido, pero a la vez sentía un alivio que no lograba explicarse. Había una solidez en él, una seguridad que jamás había experimentado en su vida. «¿Cómo se llama?», preguntó Vicente mientras llevaba al caballo a un trote suave para no sacudirla. «Clara», respondió ella. «Clara, a secas». Vicente notó la falta de apellido, pero prefirió no preguntar. «Yo soy Vicente Almeida. Estas son mis tierras», dijo, señalando los viñedos que se extendían a los lados. «Vivo aquí con mi hija y mis trabajadores». Clara apenas registraba sus palabras. Su cuerpo se estaba rindiendo al cansancio, ahora que no tenía que luchar por avanzar. Apoyó la cabeza en el pecho de Vicente y sintió que la conciencia se le dormía otra vez. «No se duerma», Clara le habló él al oído. «Ya casi llegamos. Aguante un poco más. Quédese conmigo». Ella hizo un esfuerzo por obedecer, manteniendo los ojos fijos en el paisaje. Vieron cómo los viñedos daban paso a jardines cuidados, y pronto apareció la casa patronal. Era imponente, pero sin pretensiones. Una casona colonial de 2 pisos, paredes blancas de adobe, grandes ventanales con celosías oscuras y un corredor amplio al frente. Había belleza en el lugar, pero también una melancolía difícil de explicar, como si la casa solo cumpliera con su función, pero sin albergar alegría real. Vicente detuvo el caballo frente a la entrada.
Al instante, una mujer de mediana edad asomó por la puerta, secándose las manos en el delantal. «Don Vicente», comenzó a decir, pero se interrumpió al ver la figura debilitada que traía. «Virgen Santa, ¿qué pasó?» «La encontré en el camino. Se estaba muriendo de hambre y de sed. Señora Teresa, prepare el cuarto de huéspedes. Traiga un caldo suave, agua fresca y paños húmedos». Vicente se bajó con cuidado, y luego ayudó a bajar a Clara, tomándola prácticamente en brazos cuando vio que sus piernas volvían a ceder. La señora Teresa no perdió tiempo en preguntas. A sus 50 y tantos años, había visto suficiente y sabiendo reconocer una urgencia. Por aquí, patrón lo guió hacia el segundo piso. El cuarto de huéspedes era amplio y limpio, con una cama grande tapada con una colcha blanca y muebles sencillos de buena madera. Vicente recostó a Clara con delicadeza, y ella sintió que se hundía en esa comodidad como en una nube, después de haber dormido toda la vida sobre jergones duros. «Voy por las cosas», dijo la señora Teresa saliendo rápido. Vicente se quedó un momento observando a la mujer que acababa de salvar. Tenía los ojos cerrados, pero ahora respiraba con más alivio. Había algo en su rostro, a pesar del sufrimiento, que despertaba en él un sentimiento que creía muerto. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más hondo. Era el reconocimiento de un dolor parecido, una soledad compartida que no necesitaba palabras. «Clara», llamó despacio. Ella abrió los ojos con esfuerzo. «Aquí está segura», le dijo él con absoluta seriedad. «Nadie va a hacerle daño. Nadie va a echarla. Descanse, recupere sus fuerzas y mañana conversamos». «¿Por qué?», susurró ella confundida. «¿Por qué me ayuda? No me conoce, no sabe nada de mí». Vicente dudó, buscando palabras para explicar algo que ni él mismo entendía del todo. «Porque sé lo que es estar perdido», respondió finalmente. «Sé lo que se siente cuando el mundo te da la espalda». Esbozó una sonrisa triste. «Tengo la impresión de que nuestros caminos se cruzaron por una razón que todavía no comprendo». La señora Teresa regresó con una bandeja, un caldo de gallina humeante, un jarro de greda con agua fresca y unos paños húmedos. «Déjemela a mí ahora», don Vicente le dijo con cariño pero con firmeza. «La niñita necesita cuidados de mujer. Vaya a ver a la pequeña Laura, que ha estado preguntando por usted todo el día». Vicente asintió, miró a Clara por última vez y salió. Mientras bajaba las escaleras, su mente no paraba de dar vueltas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba sola en esa ruta? ¿Qué la había llevado a ese extremo? Y lo más importante, ¿por qué le importaba tanto? Hacía 3 años que su esposa, Amelia, había muerto. 3 años en los que él se había cerrado al mundo, viviendo de manera automática, cumpliendo con sus deberes pero sin sentir nada. Y ahora, de pronto, sentía una preocupación real, una curiosidad que se parecía mucho al interés por alguien más. En la habitación, la señora Teresa ayudó a Clara a incorporarse, acomodándole unas almohadas en la espalda. «Despacio, mi niña», le dijo con esa voz maternal que Clara nunca había escuchado. «Vamos a limpiarle toda esa tierra, a darle un baño y a ponerle ropa limpia, pero primero tiene que tomar un poco de caldo». Le acercó la cuchara a los labios. Ese caldo sencillo de gallina con verduras le supo a gloria. Clara comió despacio, sintiendo cómo recuperaba la vida, hasta que su estómago no pudo más. «Suficiente por ahora», dijo la señora Teresa retirando el plato. «En unas horas le doy otro poco. Ahora, cuénteme, ¿cómo terminó en ese camino?» Clara dudó. La vergüenza volvía ahora que tenía más fuerzas para sentirla. «Me echaron de la casa donde vivía», respondió sencillamente. «La mujer que me crió decidió que ya no me quería ahí, que yo era una carga. Me mandó a la calle sin nada más que lo que llevo en ese atado». La señora Teresa hizo un gesto de desprecio. ¿Qué clase de persona le hace eso a otra? Dejar a alguien sin techo, sin comida y a la buena de Dios. «Alguien que nunca me quiso», contestó Clara con amargura. «Fui una allegada, ¿sabe? Me criaron por obligación, no por amor. Y cuando se acabó la obligación, también se acabó mi lugar en esa casa». La señora Teresa suspiró con tristeza. «Este mundo puede ser muy despiadado, mi niña, pero no todos son como esa mujer. Don Vicente, por ejemplo, es un hombre de buen corazón, aunque no lo ande demostrando. Perdió a su señora hace 3 años. Se quedó solo con su hijita, que es bien delicada. Y desde entonces vive a medias, cumpliendo con los días pero sin ninguna alegría». Clara se quedó pensando en eso. Él también sabía lo que era perder, lo que era tener el corazón roto. Tal vez por eso la había ayudado. Un reconocimiento de dolor a dolor. La señora Teresa la ayudó a asearse con los paños, le quitó la ropa sucia
y le puso una camisola limpia que debía ser de ella misma. Ahora a dormir le ordenó con cariño, tapándola hasta el cuello. Duerma y deje que su cuerpo se recupere. Mañana nos preocupamos del mañana. Clara obedeció, hundiéndose en las sábanas limpias que olían a sol y a lavanda. Era tan distinto al jergón duro y al cuarto sofocante que había conocido siempre. Y por primera vez en años, Clara se sintió segura. No sabía qué traería el día siguiente, ni si ese refugio sería temporal, pero en esa cama suave, bajo el cuidado de personas que no le debían nada, Clara se durmió. Esta vez no soñó con pesadillas de rechazo, sino con algo templado y luminoso que no sabía cómo nombrar, pero que se parecía mucho a la esperanza. En el piso de abajo, Vicente entró a la habitación de su hija. Laura estaba sentada en la cama. Era una niña de 3 años, de rizos oscuros y ojos grandes que eran el vivo retrato de Amelia. «Papá», gritó estirando los brazos, «¿por qué te demoraste tanto?». Vicente la tomó en brazos y le dio un beso en la frente. «Disculpa, mi pequeña. Tuve un contratiempo en el camino». Laura se acurrucó contra él y Vicente sintió esa conocida mezcla de dolor y amor. Esa niña era todo lo que le quedaba de Amelia, la prueba de que aquel amor había sido real. «¿Estás triste otra vez, papá?», preguntó Laura con esa intuición tan aguda que tienen los niños. Vicente forzó una sonrisa. «No, mi amor, no estoy triste. Solo estoy un poco cansado». Laura le tocó la mejilla con su manito. «Siempre estás cansado y triste, pero pones cara de que no». Vicente no supo qué contestar, porque la niña tenía razón. «¿Leemos un cuento?», sugirió para cambiar de tema, tomando un libro de la mesa de noche. Laura se entusiasmó y él empezó a leerle una historia de fantasías, aunque su mente seguía en el cuarto de huéspedes. Clara, había algo en ella que lo intrigaba, que despertaba una fibra que creía adormecida para siempre. No era deseo físico, se repetía a sí mismo, era solo compasión, pero en el fondo, en un rincón que prefería no mirar, sabía que había algo más. Había una conexión silenciosa, el inicio de algo que no sabía definir y que le daba miedo explorar. Volver a abrir el corazón significaba arriesgarse a que se lo rompieran otra vez, y Vicente no estaba seguro de poder sobrevivir a otra pérdida. Era más seguro quedarse en la superficie, cumplir con sus obligaciones y criar a su hija. Era más seguro no sentir nada profundo, pero mientras arropaba a Laura y apagaba la vela, Vicente no podía dejar de pensar en la mujer de arriba. Y una parte de él, muy pequeña pero persistente, le decía que vivir a medias no era vivir, y que tal vez ese encuentro en el camino era la oportunidad que la vida les daba a ambos para empezar de nuevo. Al día siguiente, Clara se despertó más recuperada. La señora Teresa le llevó ropa sencilla pero limpia y en buen estado. «Vístase y baje a tomar desayuno», le dijo. «Después de eso va a conocer a la pequeña Laura». Clara se vistió con las manos temblorosas por los nervios. Bajó las escaleras y siguió el ruido de las voces que venían del comedor. Era una sala amplia y luminosa, con una mesa grande de madera. Vicente ya estaba sentado leyendo unos papeles mientras tomaba café, y a su lado, en una silla alta, estaba la niña. Laura era pequeña para sus 3 años, con unos rizos negros que enmarcaban un rostro pálido y delicado. Tenía los mismos ojos café de su papá, pero con una sombra de tristeza que no correspondía a su edad. Llevaba un vestido blanco y apretaba contra su pecho una muñeca de trapo. Cuando Clara entró, la niña la miró de inmediato con desconfianza. «Laura», dijo Vicente con suavidad, «ella es Clara. Va a vivir con nosotros y te va a cuidar». «Clara, ella es mi hija Laura». Clara sonrió y se acercó despacio, como quien se acerca a un pajarito asustado. «Hola Laura, qué gusto conocerte. Tienes una muñeca preciosa». La niña no contestó. Apretó más la muñeca contra sí y miró a su papá. «No quiero a otra persona. Las otras siempre se van», siempre dijo con una voz pequeña pero llena de un resentimiento antiguo. A Clara se le apretó el corazón. Esa niña conocía el abandono y el rechazo, aunque de una forma distinta a la suya. «Yo lo sé», dijo Clara con ternura, arrodillándose para quedar a la misma altura de la niña. «Sé que duele mucho cuando la gente se va. A mí también me dejaron. Cuando era una guaguita, mi mamá me dejó en una iglesia, y después, las personas que me criaron me echaron de su casa. Sé muy bien lo que se siente cuando nadie se queda contigo». Laura la miró con atención, procesando lo que escuchaba. «¿Tu mamá te dejó?». Clara asintió. «Sí, me dejó. Y por mucho tiempo pensé que era porque yo no era lo suficientemente buena. Pero después entendí que a veces las personas se van por razones que uno no puede entender, y no es culpa de uno. Y a veces
aparece alguien que se queda de verdad. ¿Tú también te vas a ir?, preguntó Laura con desconfianza, pero revelando una tremenda necesidad de creer. No me voy a ir, prometió Clara, a menos que tú me digas que me vaya. Pero mientras tú quieras que me quede, aquí voy a estar. Laura lo pensó un largo rato y luego le extendió la muñeca. Se llama Amelia, como mi mamá, que se fue al cielo. Clara tomó la muñeca con sumo respeto, entendiendo el valor de ese gesto. Es hermosa. Tu mamá también debe haber sido muy hermosa. Sí lo era, dijo Laura, y sus ojitos se llenaron de unas lágrimas que no dejó caer. Mi papá llora a veces cuando cree que yo no lo veo. Vicente se atoró con el café, sin esperar que su hija lo expusiera de esa manera. Clara lo miró y vio el dolor reflejado en su rostro antes de que él pudiera ocultarlo. Llorar no tiene nada de malo, le dijo Clara a Laura, pero manteniendo la vista fija en Vicente. Significa que amamos mucho, y el amor no se termina porque alguien ya no esté. Tu papá llora porque extraña a tu mamá, y eso es algo muy lindo, no es para ponerse triste. Laura miró a su papá y luego a Clara. ¿Tú también vas a querer a mi mamá?, preguntó con esa lógica inocente. Clara sonrió. Voy a querer su recuerdo, porque ella hizo muy feliz a tu papá y te trajo a ti al mundo. Y voy a intentar cuidarte tan bien como ella lo habría hecho. ¿Te parece bien? Laura asintió despacio. Ya, te puedes quedar entonces. Pero si te vas como las otras, me voy a enojar mucho contigo. Trato hecho, dijo Clara, estirándole la mano. La niña la tomó con su manito pequeña, sellando el pacto. Vicente miraba la escena asombrado. En minutos, Clara había logrado lo que ninguna de las institutrices anteriores pudo hacer en semanas: conectar de verdad con Laura. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Clara se levantaba temprano, ayudaba con el desayuno y pasaba la mañana con Laura. Jugaban en el patio cuando el sol no estaba muy fuerte, o dentro de la casa. Clara descubrió que a Laura le encantaban las historias, así que le inventaba cuentos sobre princesas valientes y animales del bosque. Laura la escuchaba fascinada, y poco a poco su desconfianza se fue disolviendo. Empezó a sonreír más, a pedir que la tomaran en brazos, a buscar a Clara cuando tenía pesadillas. Y Clara, que nunca había tenido a nadie que dependiera de ella, descubrió que en ese cariño había un propósito de vida que iba más allá de la simple supervivencia. Vicente observaba desde lejos, manteniendo una distancia prudente pero atento a cada detalle. Veía a su hija florecer bajo el cuidado de Clara, y algo dentro de él empezaba a despertar. No era solo atracción física, era admiración, gratitud al ver a Laura feliz después de tanto tiempo. 2 semanas después de su llegada, durante la cena, Laura anunció de la nada: «La Clara va a ser mi nueva mamá». Se produjo un silencio incómodo. Vicente carraspeó, molesto. «Laura, mi amor, Clara es tu cuidadora, no tu mamá». «Pero puede serlo», insistió la niña con terquedad. «Las mamás cuidan a las niñas, las toman en brazos y les cuentan cuentos. La Clara hace todo eso, así que puede ser mi mamá». Clara sintió que las mejillas le ardían, sin saber qué decir para no herir a la pequeña ni faltar al respeto a la memoria de Amelia. Laura dijo con suavidad: «Tu mamá fue una persona muy especial a la que tu papá amó muchísimo. Nadie puede ocupar su lugar, y yo jamás intentaría hacerlo. Pero sí puedo ser». Buscó las palabras adecuadas como una tía muy cercana. Alguien que te quiere, te cuida y está siempre contigo, sin intentar reemplazar a tu mamá. La niña lo pensó y terminó aceptando a regañadientes. «Ya a mi tía Clara entonces, pero la mejor tía del mundo». «La mejor tía del mundo», consintió Clara, aliviada. Vicente le dedicó una mirada de profundo agradecimiento por su delicadeza, pero el comentario de la niña dejó una semilla sembrada en el aire, una posibilidad en la que ninguno de los dos se atrevía a pensar todavía. Fue en la 3ª semana cuando las cosas empezaron a cambiar. Vicente comenzó a volver antes del trabajo en los campos para unirse a ellas a la hora del té. Participaba en las historias, inventando detalles divertidos que hacían reír a Laura. Su presencia dejó de ser lejana. Se integró de forma natural a la dinámica de esa familia improvisada que se estaba formando sin darse cuenta. Clara empezó a notar los detalles. Cómo sonreía Vicente cuando creía que nadie lo observaba, cómo se le quedaba mirando a veces con una expresión indescifrable, cómo buscaba cualquier pretexto para estar en la misma habitación que ella. Y ella también sentía que el corazón se le aceleraba cuando él entraba, buscando su aprobación sin querer, y pensando en él antes de quedarse dormida. Era peligroso, ella lo sabía. Era inapropiado. Él era el patrón, ella la empleada.
Él había amado mucho y había sufrido una tragedia. Ella no tenía nada que ofrecerle más que su trabajo, pero los sentimientos no entienden de clases sociales ni de lógica, y algo tierno y aterrador estaba creciendo entre ellos. La señora Teresa fue la primera en darse cuenta. Observaba las miradas cómplices, las sonrisas compartidas, la forma en que ambos se iluminaban cuando estaban cerca. Se preocupaba, claro, porque conocía las reglas de la sociedad y lo que dirían los vecinos si un terrateniente respetable como Vicente se involucraba con una sirvienta sin pasado ni apellido. Pero antes de que pudiera decir algo, un elegante coche de caballos llegó al fondo una tarde de septiembre. De él se bajó una mujer de unos 30 años, muy hermosa de una manera convencional, vestida con ropa cara y con ese aire de superioridad de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Era Julia Andrade, la hermana de Amelia, recientemente viuda, que venía a hacer una de sus visitas habituales. Julia siempre había tenido interés en Vicente, incluso cuando su hermana vivía, y ahora, libre de compromisos, veía el camino despejado. Pero al entrar a la casa y ver a Clara jugando con Laura en el corredor y notar la mirada dulce de Vicente sobre ellas, algo se le revolvió adentro, celos y una tremenda sensación de amenaza. Vicente, querido, lo saludó de manera efusiva, dándole un beso en cada mejilla. «Qué gusto verte. Y a ti también, Laura, mi sobrina adorada». Ignoró por completo a Clara, tratándola como si fuera parte del mobiliario. Vicente hizo las presentaciones de rigor. «Julia, ella es Clara, la nueva institutriz de Laura. Clara, ella es Julia, la hermana de mi difunta esposa». «Ah». Julia esbozó una sonrisa despectiva, midiéndola de arriba a abajo. «Otra cuidadora. ¿Cuántas van ya, Vicente?» 5, 6. Espero que esta dure un poco más que las otras». Había veneno en sus palabras, disfrazado de una falsa amabilidad. «La Clara se va a quedar», intervino Laura, tomándola de la mano. «Ella me quiere de verdad, las otras no». «Qué ternura», dijo Julia, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «Los niños se encariñan tan rápido con cualquiera, ¿verdad? Y así de rápido se olvidan también». Vicente sintió la tensión en el ambiente. «Julia, ¿te quedas a cenar?» «Por supuesto, para eso vine. Tenemos tanto de qué hablar, tantas decisiones importantes que tomar sobre el futuro». Lanzó una mirada cargada de intención hacia Clara al decir aquello, dejando en claro que en ese futuro no cabían las sirvientas. La cena fue sumamente incómoda. Julia monopolizó la conversación, trayendo a colación recuerdos de Amelia a cada instante, recalcando lo unidas que eran y que nadie conocía a Vicente tan bien como ella. Lanzaba comentarios hirientes indirectos hacia Clara, cuestionando su capacidad para educar a la niña e insinuando que Laura se veía pálida, sugiriendo que tal vez no estaba bien cuidada. Vicente defendía a Clara con educación, pero con firmeza, lo que solo aumentaba el resentimiento de Julia. Cuando acostaron a Laura, Julia finalmente mostró sus cartas. «Vicente, tenemos que hablar en serio. Llevas 3 años solo. Laura necesita una figura materna como corresponde, y yo también estoy sola. A Amelia le habría gustado que yo me hiciera cargo de ustedes. Siempre fuimos muy cercanos. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no crees?» Vicente se quedó sin palabras. «Julia, tú eres la hermana de Amelia. Sería muy extraño. Más extraño sería que te involucres con alguien que no está a tu altura», replicó ella, mirando de reojo hacia donde se había ido Clara. «Una aparecida sin apellido, sin familia, que no tiene nada que ofrecerte más que servicios domésticos. Tienes que pensar en Laura, en su futuro y en la reputación de tu apellido». Esas palabras le dolieron a Vicente. Se dio cuenta de que Julia había notado lo que él apenas se atrevió a admitir, que estaba empezando a sentir algo muy fuerte por Clara, y lo peor era que Julia tocaba puntos delicados, temores reales sobre los prejuicios de la época. «Julia, agradezco tu preocupación, pero las decisiones sobre mi vida y la de mi hija las tomo yo. No tengo intenciones de reemplazar a Amelia, y mucho menos de complicar las cosas con». Se detuvo al darse cuenta de la trampa. Julia sonrió, sabiendo que había sembrado la duda. «Solo piénsalo, Vicente. Amelia me confiaría a su familia. De eso puedes estar seguro». Se retiró a su habitación, dejando a Vicente atormentado por sus propios pensamientos. En el pasillo oscuro, oculta por las sombras, Clara lo había escuchado todo. Por primera vez desde que llegó al fondo, se preguntó si lo mejor no sería marcharse. Julia tenía razón. Vicente merecía a alguien de su misma clase social, y Laura a una madre respetable, no a una huérfana sin pasado. El amor que sentía crecer en su pecho era un error,
y quedarse solo traería problemas. Esa noche, acostada en su cama, tomó una decisión. Se iría, pero esta vez no lo haría por haber sido rechazada, sino por amor. Por primera vez en su vida tomaría una decisión para proteger a otros antes que a sí misma. A la mañana siguiente, empezó a guardar sus pocas pertenencias en silencio. La señora Teresa la sorprendió metiendo la ropa en el atado. «¿Qué estás haciendo, niña?», preguntó alarmada. «Me tengo que ir, señora Teresa», respondió Clara con la voz quebrada por las lágrimas. «No me puedo quedar. Julia tiene razón. Yo no pertenezco a este mundo. Solo estoy trayendo problemas y tensiones a esta casa. Vicente y Laura merecen estar en paz. No tener complicaciones por mi culpa». «¡Qué tontería más grande!», dijo la señora Teresa cerrando la puerta y acercándose. «Eres lo mejor que le ha pasado a esta casa en 3 años. Laura está feliz por primera vez desde que murió su mamá, y don Vicente volvió a sonreír de verdad. ¿Y te quieres ir porque una mujer amargada y envidiosa te está metiendo ideas en la cabeza? Clara, tú eres más fuerte que esto». «No soy fuerte», sollozó Clara. «Solo soy una mujer sin nombre, sin familia, sin valor. ¿Cómo voy a competir con alguien como Julia? ¿Cómo voy a ser lo que ellos necesitan?» «Siendo tú misma», le dijo la señora Teresa tomándola de los hombros. «¿Quién dijo que tienes que competir con ella? Tú ya te ganaste lo más importante, el corazón de esa niña y, si no me equivoco, el de su papá también. Lo demás es puro miedo, y el miedo nunca ha construido nada bueno en la vida. ¿Y si me quedo y todo sale mal? ¿Y si él elige a Julia? ¿Y si Laura me pierde y sufre más? ¿Y si te vas y te pasas la vida preguntándote qué habría pasado?», le rebatió la señora Teresa. «Clara, yo he vivido mucho, y te puedo decir una gran verdad. El arrepentimiento por no haberlo intentado duele mucho más que el dolor de haber tratado y fallado. Quédate, da la pelea y deja que ellos decidan, pero dales la oportunidad de elegirte». Esas palabras calaron hondo en Clara. Toda su vida había sido definida por los demás, rechazada por las decisiones de otros. Tal vez ya era hora de dejar de huir, de dejar de aceptar el destino que otros querían imponerle y luchar por su propia felicidad. «Me quedo», dijo finalmente. «Me quedo y que pase lo que tenga que pasar. Pero si Vicente elige a Julia, me iré con la frente en alto, no con amargura». La señora Teresa sonrió, aliviada. «Esa es la Clara que conozco. Ahora deshaga ese bolso y baje a tomar desayuno, que hay una niñita esperándola». Clara obedeció y bajó con paso decidido. Encontró a Laura sentada a la mesa y a Vicente leyendo la correspondencia. Julia llegó unos minutos después, impecablemente vestida y perfumada, dedicándole una mirada de triunfo a Clara, como si ya considerara ganada la partida. «Vicente, querido», comenzó Julia, «pensé que podíamos salir a cabalgar hoy, como antes. ¿Te acuerdas de nuestros paseos con Amelia? Eran tiempos tan felices». «Tengo mucho trabajo hoy», respondió Vicente sin levantar la vista de sus papeles. «Se acerca la cosecha, y hay mucho que organizar en las viñas». Pero Julia no se daba por vencida fácilmente. «Entonces preparemos una cena especial para hoy, nosotros 2 solos. Podemos conversar de nuestro futuro, de las posibilidades que tenemos». Vicente la miró y había una seriedad absoluta en sus ojos. «Julia, creo que tenemos que hablar». A Clara se le apretó el estómago. Había llegado el momento de la verdad, la decisión que cambiaría todo. «Sí, por supuesto», coincidió Julia muy segura. «He estado esperando esta conversación». «Señora Teresa, por favor lleve a Laura al jardín», pidió Vicente. «Y Clara, tú quédate. Esto también te incumbe». Julia frunció el ceño, molesta. «Vicente, los asuntos familiares no se discuten delante del servicio doméstico». «Clara, no es solo del servicio», dijo Vicente con voz firme, poniéndose de pie. «Ella se ha vuelto parte de esta casa y de esta familia. Y quiero que eso te quede muy claro. Julia, vamos al salón». En el salón, Vicente se paró junto a la ventana, contemplando los viñedos antes de hablar. «Julia, eres la hermana de Amelia y siempre vas a tener un lugar especial en nuestras vidas por eso. Pero tengo que ser muy honesto contigo. No tengo ni tendré jamás sentimientos románticos por ti. Amelia era mi esposa, mi gran amor, y cuando ella murió, pensé que esa parte de mí había muerto también». Julia se puso pálida, pero intentó interrumpirlo. «Vicente, estás confundido. Todavía estás de luto». «No estoy confundido», la cortó él con suavidad, pero con una firmeza implacable. «Por primera vez en 3 años, estoy viendo las cosas con claridad. Amelia se fue, y nada de lo que haga la va a traer de vuelta. Puedo honrar su memoria y hablarle a mi hija de ella, pero no puedo seguir viviendo como un fantasma. Y tú, Julia,
Mereces a alguien que te quiera por lo que eres, no por ser la hermana de la mujer que amé. Pero nosotros tenemos sentido, protestó Julia, perdiendo la compostura. Tenemos el mismo origen, la misma educación, pertenecemos a la misma clase. Laura me conoce, me acepta. Y yo. Miró a Clara con desprecio. Yo no soy una cualquiera sin nombre que apareció de la nada en el camino. Mucho cuidado con tus palabras, advirtió Vicente con un tono peligroso. Clara tiene más nobleza en un solo dedo que muchos de los que presumen de apellidos importantes. Ella salvó a mi hija de una soledad que yo no sabía cómo curar. Ella trajo la luz de vuelta a esta casona. Y sí, Julia, tengo sentimientos por ella. Sentimientos que no busqué ni planeé, pero que ya no puedo negar. A Clara se le detuvo el corazón. Él acababa de confesar lo que sentía delante de Julia, desafiando las convenciones sociales de la época. Vicente se giró hacia ella con la mirada encendida. Clara, sé que esto está fuera de toda regla social. Sé lo que va a decir la gente sobre la diferencia de clases y que van a murmurar. Pero me di cuenta de algo en estas semanas. Los prejuicios de la sociedad no me acompañaron en las noches de frío, ni hicieron sonreír a mi hija, ni le devolvieron el color a mi vida. Tú hiciste todo eso. Dio un paso hacia ella. No te estoy pidiendo que me correspondas ahora mismo. No tengo ese derecho. Pero necesito que sepas lo que siento, que sepas que te veo, te valoro y te deseo, no como a una empleada, sino como a la mujer extraordinaria que eres. Clara no podía articular palabra. Las lágrimas le caían libremente por las mejillas. Julia soltó un bufido de asco. Esto es una ridiculez, Vicente. Te estás rebajando y estás manchando la memoria de mi hermana con esta fantasía absurda. La memoria de tu hermana es sagrada para mí, respondió Vicente de inmediato. Pero Amelia ya no está aquí, y yo sí. Laura está aquí, Clara está aquí, y tenemos que vivir, no solo dejarnos llevar por un pasado que no va a volver. Amelia me quería demasiado como para desear verme solo y apagado por el resto de mis días. Julia entendió que sus intentos de manipulación habían fracasado por completo ante la determinación de Vicente. Muy bien, dijo con la voz helada. Veo que ya no tengo nada que hacer aquí. Quédate con tu elección vergonzosa, pero no vengas a pedir mi ayuda cuando la sociedad te dé la espalda, cuando se te cierren las puertas y cuando Laura sufra las consecuencias de tu locura. Julia salió del salón a paso rápido para preparar sus maletas. Se produjo un silencio profundo en la habitación. Clara finalmente pudo hablar. Vicente, no tenías que hacer eso. No debiste arriesgar tanto por mí. Sí tenía que hacerlo, dijo él, acercándose aún más, porque entendí algo muy importante. Clara, el miedo al escándalo, al qué dirán, y a romper las reglas, es nada comparado con el miedo a pasarme la vida preguntándome qué habríamos sido juntos. ¿Y Laura? ¿Y tu posición? ¿Y todo lo que has construido en este fundo? Laura te adora. Cualquiera se da cuenta de eso. Y mi posición la construí con mi trabajo y mi decencia, no con las opiniones de los demás. Nada de lo que tengo vale algo si no tengo con quién compartirlo. Le tomó las manos. Clara, no te pido una respuesta ya. Sé que es muy pronto, pero te pido que consideres la posibilidad de que pertenezcas aquí, conmigo y con Laura, no como empleada, sino como parte de esta familia de verdad. Tengo miedo, confesó Clara con sinceridad. Miedo de no ser suficiente, de defraudarte, de que Laura sufra si me pierde, de que te arrepientas cuando la sociedad empiece a pasarte la cuenta. Todos esos miedos son reales, admitió Vicente. Pero ¿sabes qué me da más miedo a mí? Que te vayas, que no lo intentemos, que en 10 años mire atrás y me arrepienta de haber dejado que el miedo tomara las decisiones por mí. Clara miró a ese hombre, tan fuerte y tan vulnerable a la vez, ofreciéndole su vida entera, su reputación y su futuro. Se dio cuenta de que la señora Teresa tenía toda la razón. El dolor de no haberlo intentado sería insoportable. Yo también siento cosas por ti, dijo con la voz temblorosa. Intenté negarlo y reprimirlo porque pensaba que era imposible, que no correspondía. Pero tú me haces sentir que valgo, que me ven, como si finalmente tuviera un lugar en el mundo. Y eso me asusta tanto, como me hace feliz. Entonces, tengamos miedo juntos, sonrió Vicente con esa sonrisa honesta que a ella tanto le gustaba. Se inclinó despacio, dándole tiempo para apartarse si quería, pero ella se quedó allí. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas, miedos y valentía. Fue el primer beso de Clara, y fue perfecto en su imperfección, tímido y hondo a la vez. Al separarse, escucharon una vocecita en la puerta. ¿Se van a casar entonces? Laura estaba allí parada,
con la señora Teresa detrás intentando disimular que no estaba espiando. Vicente se rió y tomó a su hija en brazos. «¿Qué te parece la idea, mi pequeña?» «Me parece muy bien», declaró Laura. «Así la Clara va a ser mi mamá de verdad, no solo mi tía. Y yo siempre quise una mamá que se quedara conmigo». Clara estiró los brazos y la niña se pasó de inmediato con ella. «Me voy a quedar», le prometió, dándole un beso en la frente. «Para siempre, si ustedes me quieren aquí». «Te queremos», dijeron Vicente y Laura al mismo tiempo. Todos se rieron y la tensión finalmente se disolvió en pura felicidad. Julia se marchó esa misma tarde sin despedirse, dejando atrás solo miradas de desprecio, y con su partida parecieron irse también las últimas sombras que rondaban la casona. Los días siguientes sirvieron para conversar mucho sobre cómo hacer las cosas. Vicente fue muy claro. Quería un matrimonio de verdad. Nada de ceremonias ocultas. Quería presentar a Clara ante todos como su futura esposa y enfrentar los prejuicios con la frente en alto. Clara temía por las repercusiones para él y para la niña, pero él se mantuvo firme. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Con orgullo y sin escondernos de nadie. Tú no eres un secreto, eres una bendición en mi vida». 3 meses después, en la pequeña capilla del Fundo Santa Rita, Clara y Vicente se casaron. Fue una ceremonia sencilla, solo con la gente que de verdad importaba. La señora Teresa lloraba de emoción, orgullosa como si Clara fuera su propia hija. Laura caminó feliz llevando las argollas con mucha seriedad. Algunos vecinos del valle, que conocían a Vicente de toda la vida y respetaban su honorabilidad, asistieron para acompañarlos. Clara llevaba un vestido sencillo pero muy bonito, que la señora Teresa la había ayudado a coser. No tenía familia que la entregara en el altar, pero cuando empezó a caminar sola por el pasillo de la capilla, Laura se soltó de la mano de la señora Teresa y corrió a tomarla de la mano. «Caminemos juntas», mamá, le dijo la niña. Esa palabra, mamá, hizo que a Clara se le escaparan las lágrimas. Vicente las esperaba en el altar, y cuando Clara llegó a su lado, le susurró al oído: «Estás preciosa, siento que siempre debiste estar aquí». Los votos fueron sencillos, pero muy profundos. Vicente prometió respetarla, protegerla y amarla como a su compañera de vida. Clara prometió confiar, quedarse y construir una vida juntos por propia elección, no por obligación. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que se dieron fue el sello de que las segundas oportunidades existen, de que el amor aparece en los lugares menos pensados, y de que las familias se construyen con el corazón, y no solo con la sangre. La sociedad habló, por supuesto. Hubo comentarios malintencionados, miradas despectivas y algunas invitaciones que dejaron de llegar. Algunos hacendados mantuvieron distancia por un tiempo, y algunas señoras acomodadas del pueblo le daban la espalda a Clara cuando la veían. Pero Vicente cumplió su promesa de llevar la situación con la frente en alto, sin dar explicaciones a nadie. Con el tiempo, el escándalo fue perdiendo fuerza, porque el trabajo honesto y la decencia siempre terminan pesando más que los prejuicios sociales. Nadie podía negar que el fundo prosperaba, que Laura crecía feliz y que Vicente era un hombre pleno. 5 años más tarde, Clara estaba en el jardín de la casona observando a Laura, que ya tenía 8 años, jugando con sus hermanos más pequeños. Eran 2 niños mellizos de 3 años y una guaguita de meses que Clara cargaba en brazos. La familia que ella nunca tuvo y que jamás se atrevió a soñar estaba ahí, ruidosa, imperfecta y completamente hermosa. Vicente se acercó por detrás y la abrazó a ella y a la bebé. «¿En qué piensas, mi vida?», le preguntó, dándole un beso en el cuello. «En lo impredecible que es la vida», respondió ella, apoyándose en su pecho. «Hace 5 años me estaba muriendo en un camino, convencida de que no tenía un lugar en el mundo. Y ahora lo tengo todo, una familia, un hogar y mucho amor. A veces todavía me pellizco para creer que esto es real». «Es real», le dijo él, haciéndola girar para mirarla a los ojos. «Y te mereces cada segundo de esta felicidad, Clara. Nunca lo dudes». «Ya no lo dudo», sonrió ella. «Tú, Laura y los niños me enseñaron que pertenecer no depende de dónde venimos, sino de a quienes elegimos amar y de quienes nos eligen a nosotros de vuelta». Laura corrió hacia ellos, entusiasmada y sonriente. «Mamá, papá, ¿puedo ponerle nombre a los nuevos potrillos que nacieron en las pesebreras?» «Claro que sí, mi amor», respondió Clara, pasándole la bebé a Vicente y tomándole la mano a Laura. «Vamos a verlos juntas». Mientras caminaba con la niña, su hija de corazón, Clara pensó en cómo el rechazo que casi la destruye al final
la había conducido al lugar exacto donde debía estar. A veces, reflexionó, el amor llega cuando dejamos de buscar aprobación y simplemente empezamos a vivir. Y cuando llega, lo transforma todo, sana las heridas viejas y construye caminos que parecían imposibles de recorrer. Esa noche, después de acostar a los niños, Vicente y Clara se sentaron en el corredor a mirar las estrellas, como solían hacer. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, tomándole la mano. De nada, contestó ella con el corazón abierto. ¿Y tú? Solo de no haberte encontrado antes, dijo Vicente con ternura. Pero quizás necesitábamos pasar por esos dolores para valorar de verdad lo que tenemos ahora. Tal vez, Amelia, tus padres y todos los que te hicieron daño fueron parte de un camino difícil que teníamos que recorrer para encontrarnos aquí. Clara lo pensó. Eso no justificaba la maldad de otros ni borraba las heridas, pero al menos les daba un sentido. Tal vez tengas razón, coincidió ella. Y por eso mismo me prometo todos los días que nuestros hijos nunca van a pasar por lo que yo pasé. Siempre van a saber que tienen un lugar en el mundo, que son amados y que pertenecen a esta familia sin condiciones. Ellos lo saben, la atrajo Vicente hacia sí, porque te tienen a ti como mamá, y yo te tengo a ti como compañera y como el amor de mi vida. ¿Cómo pude tener tanta suerte? No fue suerte, le susurró Clara. Fue una elección. Tú elegiste verme cuando yo era invisible para todos. Elegiste valorarme cuando me sentía descartable. Elegiste amarme cuando yo creía que no merecía ser amada. Y yo elegí confiar, elegí quedarme y elegí creer que tal vez yo también merecía algo bueno en la vida. Vicente sonrió en la penumbra. Entonces sigamos eligiéndonos. Todos los días, en cada momento, nos elegimos, repitió Clara. Y esas dos palabras encerraban todo lo que importaba. Una promesa de presente y futuro, dejando atrás el dolor del pasado. Allí, bajo las estrellas que habían sido testigos de tantas lágrimas y que ahora alumbraban su felicidad, Clara entendió por fin una gran verdad. Ella no había sido rechazada por no tener valor, sino porque las personas indicadas aún no se cruzaban en su camino. Y cuando llegaron Vicente, Laura y la señora Teresa, todo cambió, porque pertenecer no se trata de encajar perfectamente en los moldes de la sociedad, sino de ser amado exactamente por lo que uno es, con todas las cicatrices e imperfecciones de nuestra historia. Y en ese fondo, entre viñedos que florecían y el eco de las risas de sus hijos, Clara finalmente tenía un hogar, no por haber cambiado su esencia, sino por haber encontrado a quienes la amaban así, tal como era. Ese era el único tipo de pertenencia que de verdad valía la pena. El dolor del rechazo había marcado su historia, pero el amor había definido su destino. La mujer que era ahora se sentía fuerte, amada y en paz con su propia vida. Y así, Clara, la niña que fue abandonada en el torno de una iglesia, la mujer que caminó sin rumbo con un atado de ropa, encontró no solo un refugio, sino una familia que la elegía cada día. Vicente aprendió que el corazón tiene espacio para volver a empezar, y que un nuevo amor no borra el pasado, sino que honra el presente. Y Laura descubrió que madre no es solo la que te da la vida, sino la que decide amarte incondicionalmente todos los días. A veces, las historias más lindas nacen de los dolores más profundos, y el amor verdadero florece cuando dejamos de buscar que los demás nos acepten y empezamos a querernos por lo que realmente somos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. Y recuerda, tú también mereces que te elijan, que te amen y tener un lugar al cual pertenecer. Hasta la próxima historia.